¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este hermoso video, el día de hoy te voy a enseñar varios trucos que puedes hacer con tu cámara o varios trucos para que puedas hacerte la vida más fácil a la hora de tomar fotografías o video con la cámara nativa de tu iPhone. Antes de comenzar con este bello y hermoso video, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas los futuros videos que estaré realizando, además de los videos que ya se encuentran publicados aquí en este canal. Son muchísimos videos que ya se encuentran y videos por haber. No olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te los pierdas. Bien, como ya te decía al inicio, el día de hoy te voy a enseñar varios trucos o varios atajos o varias cosas que puedes hacer con la cámara nativa de tu iPhone. Cómo simplificarte la vida con la misma. El primer truco es que quizás muchas personas ya sabían esto, pero quizás otras personas no. Y me compete decirlo, y es que puedes cambiar la resolución a la hora de grabar videos sin tener que salir a configuración. Ustedes saben que normalmente en los iPhones vamos aquí siempre a configuración, deslizamos hasta la opción de la cámara y pues aquí jugamos con las configuraciones. Pero si quieres cambiar la resolución de un video, es tan fácil como simplemente hacer clic acá donde dice la resolución. Le das clic aquí donde dice 4K y como puedes ver se cambia a High Definition o a HD. También puedes hacer clic en los fotogramas por segundo, lo puedes cambiar de 30 a 60 en la High Definition, y si lo pones en 4K puedes cambiar de 60 a 24 a 30 fotogramas por segundo. Esto es muy fácil y muchas personas quizás no sabían esto porque ven el número aquí pequeño, pero no sabían que esto es cliqueable, o sea que se puede cliquear desde aquí mismo de la cámara sin necesidad de irnos a los ajustes. Otra función también de tu cámara que es, se podría decir, oculta, ya que Apple no te promociona esto, es que puedes hacer ráfagas. Hay dispositivos móviles en los cuales hacer ráfagas es simplemente dejar el botón pulsado, pero en el iPhone no sucede de esa manera. Si dejamos el botón pulsado, el iPhone lo que va a hacer es que va a comenzar una grabación, como pueden ver, y no hay forma de tirar las ráfagas. Si queremos realizar una ráfaga, es tan simple como dejar el botón pulsado y deslizarlo de inmediato a la izquierda. Como puedes ver, se van haciendo las ráfagas y la cantidad de fotos hasta que yo quiera soltarlo, y pues ahí se hizo la foto. Yo puedo hacer así, nueva vez, y moverme o hacer cualquier foto donde el objeto esté en movimiento y soltarlo, y ya de ahí podré elegir qué imagen yo quiero de toda la ráfaga que tomé. Como pueden ver, una ráfaga de 44 fotos. Yo simplemente puedo darle a seleccionar y pues puedo seleccionar de todas las 44 fotos que se tomaron, puedo seleccionar la que salió mejor, y así pues obtengo un mejor resultado cuando estoy tomando fotos a un objeto en movimiento, como una mascota, un vehículo, lo que sea. Otra cosa que puedes hacer con la cámara de tu iPhone, y quizás no es directamente utilizando la cámara, pero sí utilizando la cámara como medio para lograrlo. Normalmente cuando yo tengo mi celular apagado y estoy en la oscuridad, yo prendo el flash, así prendo la linterna, y pues para apagarla es a veces un poco tedioso, ya que este botón muchas personas no lo saben utilizar porque el botón no es un botón de clic, sino de presión prolongada. O sea que para yo apagarlo o prenderlo tengo que prolongar el toque, y ahí sí se apaga o se prende el flash, o directamente yéndonos al centro de control y apagándolo o encendiéndolo desde aquí. Pero ¿qué pasa si yo quiero apagar el flash de una manera más rápida? Como yo siempre lo hago, es deslizando como que voy a abrir la cámara. Vuelvo y repito. Prendo el flash, cuando ya termino de hacer lo que vaya a hacer con la linterna o con el flash, para apagarlo simplemente deslizo un poco como que voy a abrir la cámara. El flash no puede estar encendido al mismo tiempo que la cámara está encendida, o sea que si tú intentas abrir la cámara así, deslizando con el flash prendido, eso lo que va a hacer es que va a apagar el flash así, y es más rápido, y ese es un truco que quería compartir con ustedes. Otra función que también utilizo bastante a la hora de hacer fotografías con mi iPhone y quizás me haga la vida más fácil, a veces solamente tenemos pocos segundos para capturar un momento, un video, una foto, y pues a veces se nos hace difícil hacer más pasos como abrir la cámara, localizar la opción video, localizar la opción retrato y así sucesivamente. Pero afortunadamente en iOS 16 o en iOS anteriores teníamos ya esa opción y muchas personas no la utilizan, y es utilizar el long press o el haptic touch para la cámara. Cuando vayamos a hacer una foto, si queremos abrir la cámara directamente ya en modo video, por ejemplo, simplemente dejamos pulsado la cámara y van a salir estas opciones, y simplemente le damos a grabar video. Ya la cámara se va a abrir en modo video. Así, si salimos y le volvemos a dar haptic touch o presión prolongada, podremos ver diferentes opciones como tomar selfie
o tomar retrato. Ya la cámara aquí se va a abrir en el modo que nosotros seleccionemos desde antes de iniciar la cámara. Es tan fácil como hacer esto: grabar video, tomar retrato, tomar selfie en retrato o tomar selfie. Es muy conveniente. Si quieren solamente tomar fotos, pues abren la cámara así normal y ya va a aparecer aquí por default en fotos. Otra cosa que también muchas personas hacen de manera incorrecta o quizás no lo sabían y por eso están viendo este video, es que puedes abrir los controles de la cámara simplemente deslizando. Normalmente nos vamos aquí arriba hasta donde está este palito y hacemos así para que se abran estas opciones de aquí debajo, pero es más fácil hacer así. Cuando tengas la cámara es más fácil deslizar hacia arriba y todo esto va a aparecer. Es algo súper sencillo, pero vuelvo y repito, muchas personas quizás desconocían esto y a la hora de querer cambiar, por ejemplo, el filtro de la imagen, se iban aquí, entonces tenían que volver a irse arriba para bajar esto. Es muy fácil como simplemente deslizar y pues ya aquí podemos jugar con todas las opciones y cuando terminemos volvemos a deslizar hacia abajo. Y así podremos jugar con el flash, encenderlo desde aquí, volvemos y bajamos, subimos y hacemos todo lo que tengamos que hacer en los controles sin necesidad de alcanzar hasta la parte superior de la pantalla. Otra función que también muchas personas desconocían de esto, de la cámara de tu iPhone, es que si tienes un Apple Watch, puedes tomar fotos a distancia o utilizar el Apple Watch como control remoto para tomar fotografías. Simplemente tienes que abrir la aplicación de cámara que se encuentra aquí en tu Apple Watch, la abres y se va a conectar con la cámara. Como puedes ver, se abre aquí un pequeño visor que en este caso cuando le damos aquí siempre tiene 3 segundos. Si le damos va a tomar la foto, como puedes ver. Va a ser un temporizador y simplemente aquí incluso en el Apple Watch podremos ver la foto que acabamos de tomar en el iPhone. Les voy a mostrar, voy a tomar otra foto desde aquí, desde el Apple Watch, sin tocar el iPhone. Simplemente doy aquí a los 3 segundos, 3, 2, 1 y el iPhone toma la foto, como pueden ver en el fondo. Y la foto simplemente se va a cargar aquí y me la va a mostrar donde yo la puedo ver y todo sin necesidad de alcanzar el iPhone. Esto es bueno para cuando estamos tomando fotos grupales, si colocamos nuestro iPhone en un trípode o en algún soporte que el iPhone se mantenga parado, esto puede ayudarnos a tomar las fotos. Incluso si la cámara está cerrada, desde aquí esto lo puede abrir. Le damos a abrir la cámara y como pueden ver en el iPhone simplemente se abre. Vamos a intentarlo otra vez. Salimos, le damos aquí a abrir cámara y la cámara se abre. Y no solamente que podemos tomar fotos, sino que le damos aquí a los palitos y tenemos opciones de cambiar el temporizador a simplemente lo apagamos y la foto se va a hacer de manera instantánea. Pero es más conveniente tener el temporizador ya que nos da tiempo cuando pulsemos esconder la mano y hacer como que la foto la tomó otra persona. También tenemos la opción de cambiar a la cámara frontal, como pueden ver, miren, ahí se cambió y vuelvo a la cámara trasera en el iPhone. Y pues aquí tenemos más opciones como encender o apagar el flash o colocarlo de manera automática, encender el Live Photo, encender el HDR y esas funciones nos ayudan para poder tomar fotos así a distancia desde nuestro Apple Watch en la cámara de nuestro iPhone. Es muy conveniente. Otra cosa también que puedes hacer con la cámara nativa de tu iPhone es grabar un video en el mismo modo que se graban los estados o las historias de Instagram o de Snapchat o de cualquier otro servicio que soporte historias. Ustedes saben que la cámara de video del iPhone normal, cuando vas a grabar algo, grabas así de esta manera. Simplemente le das a un botón y si quieres hacer zoom tienes que o hacer así con los dedos o utilizar esto para hacer zoom. Pero si quieres grabar de una forma más parecida a lo que ofrecen las redes sociales en las historias, simplemente ubicándote aquí en la opción de foto, puedes simplemente dejar el botón del tomar foto presionado y va a comenzar a grabar un video instantáneo. Puedes hacer así para hacer zoom, como las aplicaciones que tienen historias, como ya te mencioné, como en Instagram, todo normal, sin soltar, ya está grabando. Como pueden ver es muy fácil, simplemente dejamos aquí el botón de la foto pulsado, va a grabar un video y cuando termines de grabar ya lo puedes soltar y el video ya va a dejar de grabar y simplemente se va a grabar el video aquí en tu galería como si estuvieras grabando un estado o una historia de alguna de esas redes sociales. Eso es una forma más rápida de poder capturar un video rápido. Si quieres capturar un movimiento, algo que está pasando, hey, puedes hacer esto, capturar y soltarlo y ya pues el video va a quedar totalmente grabado. Y por último, pero no menos importante, es que puedes bloquear el enfoque de tu cámara. Muchas personas, como vuelvo y repito siempre a lo largo de este video, no sabían esto. Muchas veces cuando tomas una foto y tratas de enfocar un objeto, siempre estás haciendo clic aquí o haciendo algo. Mayormente esto sirve para los videos. Si lo ponemos en modo video y queremos mantener un objeto en enfoque todo el momento, no vamos a estar a cada rato dándole clic a la pantalla para que enfoque y para que enfoque. Si queremos mantener ese enfoque ahí constante, simplemente lo tenemos que dejar pulsado
unos segundos y va a aparecer ahí donde dice bloqueo de autoenfoque. O sea que ya el enfoque se va a quedar bloqueado en esa posición donde lo dejamos. Si queremos quitarlo, simplemente hacemos otra vez clic en la pantalla, así, en cualquier otro lado de la pantalla y se va a quitar el enfoque. Si queremos volver a añadirlo, enfocamos lo que queremos y dejamos así pulsado hasta que aparezca este letrero amarillo que dice bloqueo de AE o AF, que significa autoenfoque. Y pues nada chicos, espero que este video les haya gustado acerca de estos pequeños trucos que quizás sabías o quizás no sabías de la cámara nativa de tu iPhone que te pueden facilitar un poquito la vida. En los comentarios déjenme saber si quieren una parte 2 de este video para poder así localizarles y enseñarles más trucos de la cámara nativa de su iPhone. Y no solo de la cámara, sino de cualquier otra función escondida que pueda tener tu iPhone. Literalmente lo que sea, me lo dejas saber en los comentarios. Si te ha parecido este video entretenido o te ha servido de algo, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias por mirar y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.